Ya, seguimos entonces en transferencia de cantidad de materia y hoy concluimos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Transferencia de interfase y también transferencia de interfase relacionado con los números adimensionales. Vamos a ver cómo relacionamos la interfase o el transporte de interfase con los números adimensionales. Y otro tema, como último, transferencia de masa entre dos fases. Hasta acá hasta este penúltimo tema, hasta este subtítulo, hemos o vamos a trabajar solamente con una fase, es decir, la transferencia o la difusión, ya sea en fase líquida o en fase gaseosa. Sin embargo, acá en este último tema ya van a ver que vamos a trabajar con las dos fases, con la fase líquida y la fase gaseosa. Comenzaremos entonces. Primero vamos a hablar de la transferencia de masa entre una interfaz, que también se denomina transferencia convectiva de masa, ¿no? En muchos casos la difusión molecular es lenta y se desea una transferencia más rápida. Para lograrlo se incrementa la velocidad del fluido hasta obtener una transferencia de masa turbulenta, que obviamente al aumentar la velocidad va a aumentar la turbulencia. Para que el fluido tenga un flujo convectivo, se requiere que pase sobre otro fluido en el que sea inmiscible o sobre una superficie sólida. A esto se denomina transferencia de masa entre una interfaz. En esta interfase se van a visualizar tres regiones. Imagínense que esta es una pared o un fluido invisible que tengo en esta parte inferior. Y sobre esa está un fluido. En ese fluido, en esa interfase, lo más cercano al otro fluido, ¿qué voy a poder o qué capas voy a poder identificar? Voy a identificar la capa límite laminar, donde la difusión es predominantemente molecular. Si se acuerdan del perfil de velocidad, el perfil de velocidad se representaría de esta manera. A continuación, si me alejo un poquito más de la capa o de la interfase, voy a ver que existe una región de transición donde existe turbulencia, pero reducido. Acá ya podemos ver que se van formando remolinos, pero no tan notorios. En cambio, en esta última capa límite, la turbulenta, la difusión es predominantemente turbulenta. Y si observan acá, se van formando remolinos. Si expresaríamos el perfil de velocidad, lo tendríamos mostrado de esta manera. Entonces, ¿dónde vamos a analizar y trabajar? En esta capa límite turbulenta. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de transferencia turbulenta de masa? Lo que les decía, ¿no? Vamos a trabajar en esta capa límite, la difusión es turbulenta, pero podemos basarnos o apoyarnos en la ecuación de la difusión molecular, es decir, la ley de Fick, haciendo ciertas modificaciones. Si se acuerdan, la ley de Fick está formulada de esta manera. El flujo difusional es igual al coeficiente de difusividad diferencial de la concentración sobre el diferencial de Z. ¿Qué modificación voy a hacer cuando esté trabajando en la interfase en la región específicamente turbulenta? Voy a adicionar este coeficiente o término que le podemos llamar E sub n. Estoy sumando al coeficiente de difusividad molecular, le estoy adicionando esta epsilon sub m. ¿Qué significa y qué representa ese epsilon sub m? Es la difusividad de masa de remolinos. Recuerden que acá en este gráfico les decía, ¿no? En la región turbulenta se van formando remolinos. Entonces, es como un factor de corrección también este epsilon sub m, ¿no? Los demás términos ya los conocemos por la ley de Fick. Ahora, si hacemos la integración a la ley de Fick, vamos a ver que en el numerador tendríamos diferencia de concentraciones. Y en el denominador, si yo integro el diferencial de Z, voy a tener diferencia de Z2 menos Z1. Todo este término que acá lo tengo con rojo, puedo representar por un coeficiente, K'C. ¿Qué se llama o qué nombre lleva este K'C? Que es, vuelvo a repetir, lo he condensado todo este término como K'C. Es igual al coeficiente experimental de transferencia de masa. ¿Y en qué unidades está? En metros sobre segundo. Es un poco diferente a las unidades del coeficiente de difusividad, ¿no? Acá ustedes pueden observar. El coeficiente de difusividad medimos en metros cuadrados por segundo. En cambio, este coeficiente experimental en metros sobre segundo. ¿De qué depende K'C?
Depende de las propiedades del fluido, de la geometría y también de la dinámica del sistema, como lo podemos observar acá en este término que lo he enmarcado con rojo. ¿Qué más podemos decir acerca de la transferencia en interfase o en la región interfase turbulenta? Acuérdense que al trabajar con difusión hemos hablado de dos situaciones, la transferencia de masa para contradifusión equimolar y la otra que era transferencia de masa para difusión de A través de B en reposo. Vamos a trabajar también con esos dos casos, y vamos deduciendo sus ecuaciones. Cuando se trata de contradifusión equimolar, dijimos que la difusión de A va a ser opuesta a la de B. Por esa razón utilizo aquí el signo negativo. Y si me apoyo en la ecuación del flujo molar total, como estos términos N sub A es igual a N sub B, pero con signo negativo, se va a anular todo este término. De manera que el coeficiente global difusional va a ser igual a J sub A. Y como hemos deducido acá, mediante la ley de Fick, ¿a qué es igual J sub A? Es igual a K'C por la diferencia de concentraciones. Entonces, esta ecuación me permite determinar el flujo global molecular cuando se trata de contradifusión equimolar, donde en la interfase. Esta es la ecuación general, podríamos decir. Ahora, imagínense que estoy trabajando, resolviendo un problema, pero no tengo datos de concentración, porque ustedes pueden observar acá, mi ecuación está en función de las concentraciones. Si no me dan el dato, en lugar de concentración, me dan datos de presión o me dan datos de fracción molar. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder determinar ese flujo molar total? Voy a utilizar estas ecuaciones que lo tenemos en la tabla 721 que les había dicho que fotocopio. Si estoy trabajando con gases, puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Puedo trabajar con concentraciones, puedo trabajar con presiones o puedo trabajar con fracciones molares. Si estoy trabajando en una fase líquida o con líquidos, puedo utilizar cualquiera de estas relaciones que tengo en la parte inferior, ¿no? Para eso me sirve la tabla 721. Pero también debo fijarme bien en esta tabla, aparte de identificar si se trata de gas o de líquido, tengo que identificar que además estoy hablando de contradifusión equimolar. El otro caso, coeficiente de transferencia de masa para difusión de A través de B en reposo y no difusivo. ¿Qué significa? Que el flujo molar total de B va a ser igual a 0. Si nos apoyamos nuevamente en esta ecuación, vamos a tener que N sub A va a ser igual a J sub A más la fracción molar, N sub A más N sub B, pero N sub B es 0, desaparece este término. ¿Y en qué va a quedar mi ecuación del flujo molar total? Va a ser igual a la J sub A más X sub A y N sub A. Si ustedes observan en esta ecuación, tengo acá el término de N sub A y acá también. Entonces voy a ir acomodando. Antes voy a transformar mi J sub A o voy a reemplazar más bien por la ecuación que hemos deducido para transferencia de masa en interfase. Es decir, que N sub A va a ser igual a ¿qué? A K'C por la diferencia de concentraciones más X sub A, N sub A. Este término y este término son términos semejantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo he elevado al primer miembro, puedo factorizar N sub A y voy despejando. Pero acá yo puedo ver que 1 menos X sub A es igual a X sub B. ¿Por qué razón? Por esta relación. Por esta relación. Si yo despejo de acá X sub B va a ser igual a 1 menos X sub A. De esa manera tendría entonces N sub A por X sub B igual a K'C por la diferencia de concentraciones. Si despejo solamente N sub A, voy a tener que es igual a K'C sobre XB, la fracción molar de B. Pero voy a utilizar la fracción de B media logarítmica. Y la diferencia de concentraciones. También puedo utilizar esta otra relación solamente como K sub C. Acá teníamos K'C y acá tenemos K sub C. Y por la diferencia de concentraciones. Ahora, nuevamente hago la comparación. Yo tengo acá como una ecuación general para determinar el flujo molar total en función de las concentraciones. Pero si mi información
está en base a las presiones, voy a hacer nuevamente o voy a utilizar más bien nuevamente la tabla 721. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Primero, tengo que ubicarme en la difusión de A través de B en reposo. La segunda cosa que tengo que tomar en cuenta es si estoy trabajando con gases o con líquidos. Si estoy trabajando con gases, cualquiera de estas ecuaciones me permite, puedo utilizar para determinar el flujo molar total. Y si estoy trabajando con líquidos, cualquiera de estas que tengo acá abajo. Entonces, son los dos casos que hemos ido viendo en todos los tipos de transferencia, ¿no? Igual en interfaz estamos viendo que existen esos dos tipos de transferencia, contradifusión equimolar y difusión de A a través de B en reposo. Esta es la tabla completa, la tabla 721, que seguramente el que ha sido obediente lo tiene a mano, esta tabla. Solamente era ojear en el práctico que les había dado de todas maneras, ¿no? Esta es la parte para contradifusión equimolar, esta primera parte, si se trata de gases o de líquidos. Estas ecuaciones son para difusión de A través de B en reposo. Acá tengo las conversiones para cambiar de coeficiente de transferencia. Aparte de estas dos, vuelvo a repetir, de estas dos o estas cuatro ecuaciones, tanto para contradifusión equimolar como para difusión de A través de B en reposo, tengo esta como una ecuación de conversión, en otras palabras. Si en el problema me dan K'C, yo puedo modificar a Kg o puedo modificar a K'Y. ¿Cómo voy a hacer eso? Utilizando estas conversiones. Pero para eso, ¿qué tengo que recordar y qué tengo que identificar? Si estoy trabajando con gases o si estoy trabajando con líquidos, ¿no? Entonces, siempre tengo que identificar eso. Si se trata de gases o de líquidos para poder utilizar las conversiones. Y algo que quiero aclarar, en esta tabla 721, este término K'C por P, hay un pequeño error. No es K'C, sino es K'G por la presión. Esto voy a valorar, Fabricio me dijo, el auxiliar, me dijo, ingeniera, creo que hay error ahí, y lo estuve verificando. Si alguien se da tiempito y hace un análisis dimensional de cualquiera de un par de términos, van a ver que es correcto. Este término no es K'C, sino K'G por P. Por eso lo puse con rojo para que tomen en cuenta, ¿ya? ¿Qué más me muestra esta tabla? Acá abajo yo puedo ver las unidades de los coeficientes de transferencia de masa. Si estoy trabajando en el sistema internacional, en el sexagesimal o en el sistema inglés. Normalmente vamos a trabajar en el sistema internacional. Por ejemplo, si yo quiero saber qué unidades tiene Kc, acá yo me fijo. En el sistema internacional sus unidades son metros por segundo. ¿Qué unidades tiene Kg? Acá me fijo, tiene unidades de kilogramo mol, segundo, metro cuadrado, pascal por segundo. O también está otro que es equivalente, kilogramo mol, metro cuadrado, atmósfera por segundo, ¿no? Entonces, esta última parte me permite verificar e identificar las unidades de cada uno de estos coeficientes que los mencionamos en esta tabla. ¿Qué más? Esta última parte, esta parte de conversiones, acá lo volví a anotar y lo agrandé para que lo puedan observar con mayor claridad, pero ya les he explicado, ¿no? Se trata para convertir de un tipo de coeficiente a otro y la corrección para este término. No es más eso, sigue siendo parte de la tabla 721. Bueno, con eso estoy concluyendo esta primera parte de transporte en interfaz. Ahora vamos a resolver un problema. Van a ver que tiene mucha semejanza con los problemas que hemos ido desarrollando y resolviendo anteriormente. Dice este problema: una corriente de aire puro a una presión total de 3.01 atmósferas fluye sobre la superficie de un papel empapado con alcohol etílico puro, que se vaporiza en la corriente de aire a la temperatura de 25 grados Celsius. La presión de vapor del alcohol es de 0,75 atmósferas a 25 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de materia K'G tiene un valor estimado de 8.106 moles segundo metro cuadrado atmósfera. Es toda la información que me da.
me dice lo siguiente más. El papel tiene una superficie de 0.5 metros cuadrados. ¿Qué me está pidiendo calcular? En el inciso A me pide calcular el coeficiente de transferencia de materia, K'Y. Acá me da K'G y me pide K'Y. En el inciso B me pide la densidad de flujo de vaporización. Ese es el problema. ¿Cómo lo organizo? Si lo hemos hecho en toda la parte de transferencia de materia, les he dicho, hago el esquema, anoto mis datos y hago las consideraciones. En los datos yo tengo que identificar quién es A y quién es B. Entonces comenzaremos. Y voy a ir viendo acá. Imagínense que este es el papel. Me dice que hay aire puro y está empapado con alcohol etílico. Entonces, ¿qué tengo que identificar en mi esquema? Un punto 1 y un punto 2. En este caso, el punto 1 va a ser cerca, lo más cerca o sobre el papel, el punto 1. Y el punto 2 también cercano, porque estoy hablando de interfaz. Los dos puntos son lo más cercano posible. Y la transferencia de materia va a ser en este sentido. Ya tengo mi esquema. Ahora, ¿qué identifico? ¿Quién es A y quién es B? A voy a denominar al alcohol y B al aire. ¿De qué presión me habla? Una presión total de 3.01 atmósferas. ¿A qué temperatura? 25 grados Celsius. Si yo llevo a Kelvin, tendría 298 Kelvin. ¿Qué otra información me da? Me dice que la presión de vapor del alcohol es de 0,75 atmósferas a la temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, la presión de vapor del alcohol es 0,75 atmósferas. Con esta información de presiones, yo voy a determinar mis presiones, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Yo sé que A es el alcohol y B es el aire. De esa manera estoy denominando. Entonces digo, en el punto 1, la presión de A va a ser igual a la presión de vapor, es decir, a 0,75 atmósferas. Acá, la máxima presión para A. Y en el punto 2 no me da ninguna información. Ustedes saben que el alcohol se volatiliza muy rápido. Entonces yo voy a asumir que es cero. Tengo ya mis datos de presión en el punto 1 y 2 del alcohol. ¿Y cuál va a ser la presión del aire? Voy a determinar restando de la presión total. Es decir, en el punto 1 tendría para la presión de B del aire 3,01 menos 0,75. Esto es equivalente a 2,26 atmósferas. Ya tengo las dos presiones en el punto 1. En el punto 2, como la presión de A es 0, la de B va a ser al total 3,01 atmósferas. Tengo ya las presiones. ¿Qué dato más me da el problema? Me da el área del papel, 0.5 metros cuadrados. Me da el dato de K'G, ese coeficiente, el coeficiente de transferencia de masa como K'G. ¿A qué es igual ese valor? A 8.106 moles segundo metro cuadrado atmósferas. Me está pidiendo calcular dos cosas. Primero, el coeficiente de transferencia K'Y y luego me pide el flujo difusional global. Ya tengo todos mis datos. A continuación, ¿qué hago? Las consideraciones. Acá estamos hablando del vapor del alcohol y el aire, es decir, es un sistema gaseoso. Y me dice que es una corriente de aire, no me dice que hay algún ventilador o alguna cosa. Entonces yo voy a decir que el aire no se está difundiendo, por lo tanto se trata de difusión de A través de B en reposo. Ya tengo mis consideraciones. ¿Qué hago a continuación? Voy a responder a la primera interrogante, K'Y. Para eso me apoyo en la tabla 721. La tabla 721 me voy a la parte de conversiones. Es mejor si tienen su tabla a mano para que se den cuenta y empiecen a habituarse con la tabla. Entonces, de la tabla 721 me voy al lugar de conversiones y me fijo, estoy trabajando con gases. Tengo toda esta tira para trabajar. ¿Qué quiero convertir? Quiero convertir K'Y en K'G. Entonces voy a utilizar esto que he marcado con rojo con la corrección que dijimos. ¿Cómo sería mi ecuación entonces? K'G por P va a ser igual a K'Y. Y de ahí despejo K'Y. K'Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al producto de K'G que tenemos como dato 8.106 moles segundo metro cuadrado atmósfera por la presión
y la presión total es 3.01 atmósferas. Con eso tenemos el valor de 24.399,06 moles segundo metro cuadrado, porque acá las atmósferas se simplifican. Esas son las unidades de K'Y y ese es el valor. Ya hemos respondido a la primera pregunta. La segunda, el flujo molar total de A. Estoy trabajando con gases. Si estoy trabajando con gases, les dije, vuelvo a la tabla 721. Estamos hablando, en las consideraciones hemos dicho que se trata de difusión de A través de B en reposo. Me voy a la tabla y me ubico ahí. Difusión de A través de B en reposo y no difusivo. Y además se trata de gases. Me voy a esta columna. De esa columna yo tengo 1, 2, 3 ecuaciones que podría utilizar. Pero ¿cuál me conviene utilizar? Acá en este problema yo tengo datos de presión. Entonces voy a utilizar esta ecuación para determinar el flujo molar total. N sub A entonces va a ser igual a Kg por la diferencia de presiones de A, PA sub 1 menos PA sub 2. Teniendo eso entonces, tengo las presiones en el punto 1 y en el punto 2, pero lo que no tengo es Kg. Si retrocedemos, tenemos K'G y tenemos K'Y, pero no tenemos Kg. Entonces, como no tenemos Kg, tenemos que volver a la tabla 721 y nos vamos al sector de conversiones para gases. Y acá tengo nuevamente todas estas conversiones que puedo utilizar. ¿Cuál voy a utilizar? Como tengo mi dato de K'G, voy a utilizar esta relación. K'G por P va a ser igual a Kg por P por la presión de B media logarítmica. Y esa es la ecuación que la he rescatado acá. Con esa igualdad voy a trabajar. De ahí que voy a determinar Kg, lo que me está haciendo falta, ese coeficiente. Despejamos Kg, va a ser igual a K'G por la presión total sobre la presión de B media logarítmica. De esta mi ecuación tengo K'G, tengo mi presión total, pero no tengo la presión de B media logarítmica. Para eso hago este cálculo auxiliar. Va a ser la presión de B media logarítmica va a ser igual a la presión de B en el punto 2 menos la presión de B en el punto 1 sobre el logaritmo de ambas presiones. Si reemplazamos nuestros datos, que los tenemos acá todos registrados, vamos a obtener que esa presión de B media logarítmica es igual a 2,617 atmósferas. Ya tenemos la presión de B media logarítmica. Entonces ya tenemos esta información. Kg, ¿a qué va a ser igual? Reemplazamos nuestros datos. K'G, ¿cuánto era? 8.106 moles segundo metro cuadrado atmósfera. Presión total, 3.01 atmósferas. PBM, lo que hemos determinado, 2.617 atmósferas. ¿Qué unidades entonces va a tener Kg? Hago ese cálculo, me da 9.323,294. ¿Qué unidades tiene? Mol, segundo, metro cuadrado y atmósfera. Porque acá esta atmósfera con esta se va, pero me queda esta otra atmósfera. Esas son las unidades de Kg. Como ya tengo Kg, era lo que me faltaba en esta mi ecuación, voy a calcular ahora el flujo molar total de A, N sub A, que es igual a Kg por la diferencia de presiones. Es solamente reemplazar mis datos. Kg es igual a 9.323,294 moles segundo metro cuadrado atmósfera. Y la diferencia de presiones, pero de A, la diferencia de presión sería 0,75 y menos 0. Hago eso, las atmósferas se van y mi flujo molar total es igual a 6.992,47 moles sobre segundo metro cuadrado. Hemos resuelto este problema. Hemos determinado, ¿no? Trabajando con la tabla 721. Solamente hemos trabajado con la tabla 721 y la definición de flujo molar total de A para interfase. Ahora vamos a ver algunos números adimensionales que podemos utilizar como apoyo para determinar esos coeficientes K'G, K'Y que hemos hallado anteriormente. Pero primero veremos qué números adimensionales podemos
¿En qué números adimensionales podemos apoyarnos? Uno de ellos es el número de Reynolds, que lo hemos definido ya en transferencia de cantidad de movimiento y igual en el tema de transferencia de calor. El número de Reynolds es igual a las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Su fórmula es Reynolds igual a la densidad por el diámetro interior por la velocidad media sobre la viscosidad dinámica. El número de Reynolds me define en qué tipo de régimen estoy, si es laminar, transicional o turbulento. Otro número, este no lo hemos visto todavía, el número dimensional de Stanton. Su símbolo es ST. Este número mide la relación entre el calor transferido a un fluido y su capacidad calorífica. Se usa para caracterizar la transferencia por convección forzada. ¿Cuál es la definición analítica? El número de Stanton es igual a H, el coeficiente de convección, sobre el calor específico del fluido, Cp, por la densidad y por la velocidad media. Pero también es igual al coeficiente de transferencia de materia K'C sobre la viscosidad cinemática, ¿no? Acá ya vemos un coeficiente que vamos a necesitar para transferencia de materia. El número de Smith. El número de Smith se define como el cociente entre la difusión de cantidad de movimiento y la difusión de masa. El número de Smith está simbolizado como SC, y esto es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad de flujo y por el coeficiente de difusividad. Tal vez en algún caso también me sirva este número de Smith porque tengo acá el coeficiente de difusividad. Número dimensional de Sherwood. Es un número que se utiliza en transferencia de masa. Representa el coeficiente entre la transferencia por convección y difusión, ¿no? De esta manera está definido. ¿Cuál es el símbolo del número de Sherwood? CH. Y es igual analíticamente a K'C, que es el coeficiente de transferencia de masa, sobre el coeficiente de difusividad por la longitud característica. Esta longitud característica lo hemos visto desde transferencia de calor. Y si se trata de una esfera es igual a D sobre 6, y si se trata de un cilindro es igual a D sobre 4, ¿no? Entonces el número de Sherwood. En base a estos números adimensionales, o apoyándonos en estos números adimensionales, podemos también determinar el flujo molar total de una sustancia o de un compuesto. Van a ver en el siguiente problema. ¿Qué dice este enunciado? Calcule la densidad de flujo molar del naftaleno a partir de una partícula de forma esférica de 1.5 centímetros de diámetro, cuando ésta se expone a una corriente de aire a 40 grados Celsius y una atmósfera de presión, que fluye con una velocidad de 0,3 metros sobre segundo. La difusividad del naftaleno en aire a 40 grados Celsius es 6,9 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Y la presión del vapor del naftaleno es igual a 0,56 milímetros de mercurio. Las propiedades físicas adicionales a 40 grados Celsius son la viscosidad, 1,93 por 10 a la menos 5 pascal por segundo, la densidad del naftaleno, del aire, 1,113 kilogramos sobre metro cúbico. El número de Smith es igual a 2,6. Para este caso me da la siguiente relación para el número de Sherwood, igual a 2 más 0,55 por el número de Reynolds elevado a la 0,53 y multiplicado por el número de Smith. Es toda la información que me da el problema. ¿Cómo lo planteamos? Como en el anterior caso, esquema, datos y consideraciones. Entonces vamos viendo. Acá nuestro esquema nos está hablando de del naftaleno. Tengo una partícula de naftaleno en medio del aire. ¿Qué tengo que ubicar? 2 puntos. Uno, lo más cercano posible en este caso al naftaleno, y el otro también cercano, que me represente la interfase, que lo voy a denominar punto 2. Ya tengo el punto 1 y el punto 2. Identifico. A va a ser el naftaleno y B el aire. ¿Qué datos más me da? Me dice el diámetro de la partícula esférica de naftaleno es igual a 1,5 centímetros. Y acá lo convertí a metros, 0,015 metros. El coeficiente de difusividad, 6,9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Nos da también la velocidad. La velocidad, 0,3 metros sobre segundo.
Tengo la temperatura, 40 grados Celsius, que en Kelvin sería 303. La presión me dice que es una atmósfera. La presión de vapor del, ¿dónde estamos? La presión de vapor del naftaleno es 0,56 milímetros de mercurio. Convirtiéndolo a atmósfera sería 0,000737 atmósferas. Ahora, acá hacemos una pausa y con esta presión de vapor y con la presión total vamos a determinar las presiones en el punto 1 y en el punto 2. Para el naftaleno, en el punto 1 va a ser igual a la presión máxima que puede alcanzar, que sería su presión de vapor, 0,00737 atmósferas. La de B va a ser la diferencia entre 1 menos la presión de vapor, que sería 0,999263 atmósferas. En el punto 2, nuevamente no tengo ningún dato, entonces yo voy a asumir que es 0 para A y para B va a ser una atmósfera. Ya tengo mis datos de presiones. Me da adicionalmente estos datos o estas propiedades que lo voy a anotar acá. La viscosidad, la densidad, el número de Smith, el número de Sherwood, una relación empírica. Y me está pidiendo calcular el flujo molar total de A. Entonces, esa es la pregunta. Antes de hacer las consideraciones, acá como tengo datos de los números adimensionales, voy a determinar el número de Sherwood. ¿Por qué? Porque el número de Sherwood me va a permitir luego determinar un coeficiente de transferencia de materia, K'C. Entonces, comenzaremos por ahí. Antes, vuelvo a repetir, de hacer las consideraciones. Determinamos el número de Sherwood. Para eso, me ha dado esta relación empírica. Sherwood es igual a 2 más 0,55 por el número de Reynolds elevado a la 0,53 por el número de Smith. Acá tengo el número de Smith, me da es igual a 2,6, pero no tengo el número de Reynolds. Entonces determinaremos porque nos da la información para determinar el número de Reynolds. Tenemos el diámetro, tenemos la velocidad media, tenemos la densidad y la viscosidad. Reemplazando todos esos datos, vamos a ver que el número de Reynolds es igual a 259,5. Acuérdense que son números adimensionales. Y el número de Reynolds es un número dimensional, así que no lleva unidades. Número de Reynolds igual a 259,5. Con ese dato y con el número de Smith voy a determinar el número de Sherwood en esta relación empírica. Reemplazo entonces el número de Sherwood va a ser igual a 2 más 0,55 por 259,5 elevado a la 0,53 por 2,6, que es el número de Smith. De esa forma, el número de Sherwood es igual a 29,21. Ya tengo determinado el número de Smith. Ahora sí, hago mis consideraciones para seguir adelante. Estoy trabajando con aire y el vapor del naftaleno, entonces es un sistema gaseoso nuevamente. Y voy a asumir nuevamente que solo el naftaleno se está difundiendo, es decir, difusión de A través de B en reposo. Esas dos consideraciones voy a hacer. ¿Qué más hago? Como ya hemos determinado el número de Sherwood, les decía, ahora me voy a apoyar en la definición analítica del número de Sherwood y voy a determinar K'C. Voy a despejar en otras palabras de acá. K'C va a ser igual al número de Sherwood por el coeficiente de difusividad sobre la longitud característica. El naftaleno es una esfera, esa longitud característica va a ser igual a D sobre 6. Reemplazo en lugar de la longitud característica D sobre 6 y también reemplazo mis datos. Entonces, K'C, el coeficiente, va a ser igual a ¿qué? 6 por el número de Sherwood, 29,21, por el coeficiente de difusividad, 6,9 por 10 a la menos 6, sobre el diámetro. El diámetro es 0,015 metros, son todas las unidades. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si hago el cálculo, va a ser igual K'C a 0,08062. ¿Qué unidades tiene? Metros sobre segundo, porque un metro se va a simplificar acá. Ya tengo K'C, pero ¿qué me está pidiendo determinar? La pregunta es hallar el flujo molar total de A. Entonces, me tengo que apoyar ahora. Ya he utilizado este número adimensional. Ahora voy a recurrir otra vez a las tablas. A la tabla 721.
y voy a determinar o voy a hallar una fórmula, voy a anotar más bien una fórmula de todas estas correlaciones. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Que estoy hablando de difusión de A través de B en reposo y además que es un sistema gaseoso. Voy a utilizar esta porque tengo datos de presión. Flujo molar total de A va a ser igual a Kg por P sub A1 menos P sub A2. Kg no tengo mis presiones, pero no tengo Kg. Lo que tengo es K'C. Entonces, como tengo K'C, vuelvo a recurrir a la tabla 721 y me voy a la parte de conversiones. Me ubico en gases y busco una relación entre K'C y Kg. Es esta. K'C por P sobre RT es igual a Kg PBN. Con eso voy a determinar Kg, que es lo que me falta, para luego ya determinar el flujo molar total de A. Se va a cortar dentro de un ratito, volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Entonces, K'C va a ser igual a P sobre RT igual a Kg PB. ¿Qué quiero determinar de acá? Kg. Kg entonces va a ser igual a K'C por P sobre RT y esta presión va a ir a dividir. Esta presión de B media logarítmica ya hemos calculado en el anterior problema. Y haciendo el reemplazo nos da que es igual a una atmósfera. Con todos esos datos vamos a determinar nuestra Kg. K'C, ¿cuánto era? 0,08062 metros sobre segundo. La presión total es una atmósfera. La constante R, 0,082 atmósferas metro cúbico kilomol por kilogramo. En estas unidades, esta es la constante E. La temperatura en Kelvin, 300. Voy a seguir grabando. Ya, entonces estábamos acá. Y hemos determinado, estábamos reemplazando. Kg entonces va a ser igual a ¿qué? K'C que hemos determinado 0,08062 metros sobre segundo. La presión, una atmósfera. La constante R, 0,082 atmósferas metro cúbico kilomol por Kelvin, sí. La temperatura, 313 Kelvin y la presión de B media logarítmica, una atmósfera. Reemplazando y haciendo operaciones, nos da que Kg es igual a 0,00314 kilomoles metro cuadrado segundo atmósfera. ¿Por qué razón? Porque acá se va a ir una atmósfera, acá tengo que se va Kelvin con Kelvin, y acá puedo simplificar un metro, me va a quedar metro cuadrado, que son las unidades de Kg. Ya tenemos Kg, ahora sí podemos calcular el flujo molar total, que va a ser igual. Kg es igual a 0,0314 kilomol segundo metro cuadrado atmósfera. Y la diferencia de presiones de A. En el punto 1 dijimos que era 0,000737. Eso reemplazamos. Y en el punto 2 es 0. Atmósferas. Se van las atmósferas y el flujo molar total es igual a 2,314 por 10 a la menos 6 kilomol segundo metro cuadrado. Está resuelto este otro problema. ¿Con qué hemos resuelto? Con la tabla 721 y los números adimensionales que hemos definido. ¿Alguna consulta, algo que no se haya entendido? Seguiremos con este otro tema. Transferencia de masa entre dos fases. Entonces, hasta acá hemos trabajado ya sea con gas o con líquido, pero era una sola fase hasta este tema. Todo lo que corresponde a transferencia de masa o de materia, hasta este tema era con una sola fase. A partir de acá vamos a hablar de dos fases. ¿A qué nos referimos? Se refiere a que un soluto A se transfiere a través de una masa fluida, que puede ser un líquido o un gas, por convección, y luego a través de una segunda fase fluida, también por convección. En este caso, por ejemplo, en este esquema, el soluto A son las partículas, están representados por esas partículas amarillas. ¿Cómo se está transfiriendo este soluto A en esta dirección? De la fase gaseosa va a pasar a la fase líquida. Las dos fases están en contacto directo y en la interfase existe un equilibrio de fases. Es decir, si yo observo esta misma gráfica, por la diferencia de color yo voy a decir que esta es la interfaz. Entonces ahí hay un equilibrio. ¿De qué?
de la fracción molar de A en la fase gaseosa y también en la fase líquida. Ahora, hay un gradiente de concentración en cada fase, lo cual origina la transferencia de masa. Obviamente tiene que haber un gradiente de concentración, si no, no hubiese transferencia de masa, ¿no? En este caso, por la dirección de la flecha, yo puedo decir que se está transfiriendo el soluto A de la fase gaseosa a la fase líquida. Ahora, si en algún problema les piden el perfil de concentración de un soluto, en este caso del soluto A, que se difunde a través de dos fases, vamos a hacer este tipo de gráfico. Este gráfico que comprende, o este esquema que comprende. Primero tengo que identificar las fases. Serían la fase líquida y la fase gaseosa. Fase líquida, fase gaseosa. Y va a haber una interfase que lo voy a colocar o lo voy a delimitar mediante esta línea. Es la interfaz. En la fase gaseosa voy a tener en todo momento la fase gaseosa que le voy a denominar C más el soluto A. Y en la fase líquida voy a tener en todo momento también el líquido B más el soluto A, ¿no? Entonces, de esa forma puedo elaborar mi perfil de concentración. ¿Qué más debo identificar? Debo identificar en qué sentido va la transferencia. Si yo acá observo, tengo una fracción molar de A, del soluto A, en la fase gaseosa. Y acá, por la forma en que lo he graficado, es menor este valor, la fracción molar de A en la fase líquida. Por lo tanto, la transferencia de calor va a ser en este sentido. Cuando la transferencia la transferencia de masa es desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, se denomina absorción. Si es en sentido contrario, se denomina desorción. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Pero acá estamos hablando de absorción. Entonces, ya he identificado las dos fases, la interfase y el sentido de la transferencia de masa. ¿Qué más debo identificar? En la interfase voy a tener fracción molar de A en la interfase líquida y en la interfase gaseosa. Por esa razón, estos dos. Todo esto representa el perfil de concentración del soluto A difundiéndose a través de las dos fases. Y ya lo hemos definido, ¿no? En qué consiste o a qué nos referimos. ¿Qué más debemos conceptualizar acerca de la transferencia de masa entre dos fases? Es un proceso de transferencia de masa del gas donde puede existir poco o mucho soluto transferido, por lo que en cada caso habrá una combinación diferente para alcanzar el equilibrio. Acá hemos visto el perfil, este es un gráfico, este es el perfil de concentración. Y acá yo ya he graficado sobre el plano cartesiano. ¿Qué he graficado? En el eje horizontal, la fracción molar líquida en todos los puntos. Y en el eje vertical, la fracción molar del soluto A en la fase gaseosa. En medio de estos dos, va a haber una línea de equilibrio, que es justamente la interfaz. Esta línea de equilibrio que ven acá sobre el plano cartesiano es la línea de equilibrio o la interfaz, ¿ya? ¿Qué más me dice esto? Los puntos que no están en la curva son combinaciones que no están en equilibrio, por lo que habrá transferencia de masa. Yo acá he anotado un punto X sub A y E sub A. ¿Qué quiere decir? Que tengo fracción molar de A en la fase líquida y la fracción molar de A en la fase gaseosa. Pero no está sobre la línea de equilibrio. Entonces, no, este punto o estas condiciones, esta concentración inicial va a hacer que ocurra y que haya transferencia de materia. ¿Por qué razón? Porque va a tender a llegar al equilibrio, ¿ya? ¿Qué más es importante aclarar? La densidad de flujo molar N sub A que se transfiere es el mismo en ambas fases. Es decir, acá, el flujo molar de A en la fase gaseosa, el flujo molar total de A en la fase gaseosa va a ser igual al flujo molar de A en la fase líquida. ¿Ya? Eso me dice este tercer recuadro. Algo que es importante y que lo vamos a utilizar cuando estemos resolviendo problemas. Este YA asterisco y X sub A asterisco. ¿Qué representa? X sub A asterisco y Y sub A asterisco es la fracción molar equivalente o hipotética. Espero que me entiendan esta parte. Se refiere a lo siguiente. Yo tengo condiciones iniciales de concentración. Me ubico en este punto. Estoy acá. X sub A y Y sub A. Si yo tomo solamente X sub A y me ubico sobre la línea de equilibrio, voy a obtener un Y sub A asterisco.
¿Qué quiere decir? Que este punto representa el X sub A, mi concentración de A en la fase líquida, con la fracción molar o la concentración equivalente o hipotética de A. ¿Por qué? Porque he llegado al equilibrio. Y acá lo mismo, tomo el valor de Y sub A y anoto, me traslado hasta la línea de equilibrio y voy a tener un X sub A asterisco, que es la fracción molar equivalente o hipotética en la fase líquida. Estos puntos, vuelvo a repetir, con asterisco son importantes para la parte de cálculos, que creo que le van a entender mejor cuando estemos resolviendo problemas. Pero acá ya como que creo que ha sido entendible mi explicación. Seguiremos adelante. Como en todos los casos que hemos ido viendo de transferencia de masa, se presentan dos situaciones: contradifusión equimolar y difusión de A través de B en reposo. Comenzaremos con la contradifusión equimolar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay contradifusión equimolar, decimos que el flujo molar total de A es igual al flujo molar total de B, pero de sentido contrario. De manera que, ¿con qué fórmula puedo determinar el flujo molar total de A, ya sea en la fase gaseosa o en la fase líquida? Puedo trabajar además con coeficientes individuales o también con coeficientes globales. Los coeficientes individuales normalmente van a estar simbolizados con letras minúsculas y los coeficientes globales con mayúsculas. Entonces, el flujo molar total de A es igual a ¿qué? A K'Y, coeficiente individual, por la diferencia de concentraciones, Y sub A menos Y sub AI. Este Y sub AI es la concentración de A en la fase gaseosa, pero en la línea de equilibrio o la interfaz. También puedo definir el flujo molar total de A en función de la fase líquida, de la misma manera. K'X, X sub AI menos X sub A. Y cuando, como dijimos en la definición, ¿no? El flujo molar total de A de la fase gaseosa va a ser igual a la fase líquida, entonces podemos igualar. ¿Qué más podemos hacer? Acá vamos a representar el flujo molar total de A en función de los coeficientes globales. Fíjense acá, cuando estaba definiendo el flujo molar total de A en función de los coeficientes individuales, estaba hablando de concentraciones en interfaz. En cambio acá, cuando trabajo con coeficientes globales, voy a trabajar con concentraciones hipotéticas o equivalentes, el Y sub A asterisco y el X sub A asterisco, lo que les explicaba hace ratito, sobre esto estoy hablando. Entonces, de esta manera puedo definir el flujo molar total o determinar más bien el flujo molar total de A. Si tengo las fracciones molares en fase gaseosa, utilizo esta ecuación. Si tengo las fracciones molares en fase líquida, utilizo esta ecuación. Yo ya sé que ambas van a ser iguales, ¿ya? Ahora, ¿cómo determinamos el Y sub A asterisco y X sub A asterisco? Es decir, la fracción molar equivalente de A. Utilizando la ley de Henry, que posteriormente les voy a explicar y les voy a mostrar de qué se trata la ley de Henry. Veremos el otro caso, difusión de A través de B en reposo. Nuevamente trabajamos con coeficientes individuales y luego con coeficientes globales. En este caso, N sub B es igual a 0. ¿Y qué ecuaciones me permiten determinar el flujo molar total de A? Igual a KY, Y sub A menos Y sub A I en la interfaz. Son coeficientes individuales, lo mismo en la fase gaseosa. En el estado estable yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con coeficientes globales? Voy a trabajar con K'Y, pero K mayúsculo, ¿no? Y sub A menos Y sub A asterisco, si se trata o si trabajo con el estado gaseoso. Y si trabajo con el estado líquido, puedo utilizar esta otra ecuación para el flujo molar total de X sub A y Y sub A son las fracciones molares equivalentes que representan en la gráfica estos dos valores. Estas Y sub A asterisco y X sub A asterisco para determinar utilizamos la ley de Henry. Ya están los dos casos. Contradifusión equimolar y difusión de A través de B en reposo. Ahora veremos la ley de Henry, que recordemos nos va a permitir determinar estos valores. Entonces, ¿qué dice la ley de Henry? Si ustedes tal vez lo han visto en alguna otra materia, pero tiene dos formulaciones. Una
en función a fracciones molares y otra en función a presiones. No lo estoy anotando el de presiones porque no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar esta ley de Henry, ¿ya? Donde H' no tiene unidades, es un valor adimensional, que no es más que la pendiente de esta recta. La H es la pendiente de la recta, ¿ya? Entonces, la ley de Henry yo podría aplicar para un punto, ya sea en la fase gaseosa o en la fase líquida, es decir, Y sub A igual a X sub A por H', por la constante de Henry. Puedo utilizar la ley de Henry en la interfaz, es decir, Y sub AI es igual a X sub AI por H'. Y también puedo utilizar con la fracción molar equivalente o hipotética. Y sub A asterisco es igual a X sub A por H', ¿no? Entonces, en cualquiera de los tres casos puedo utilizar la ley de Henry. H' representa la pendiente, vuelvo a repetir. Ahora, las gráficas que yo voy a poder obtener cuando grafique fracción molar en la fase líquida y en la fase gaseosa pueden ser diversas. Si se trata de línea recta, podría tener esta pendiente en la línea recta o esta otra más elevada. Si la pendiente es baja, significa que H es pequeño, el valor de la constante de Henry es pequeño. Entonces decimos que la fase controladora es la gaseosa y A es muy soluble en el líquido. Si la pendiente es muy alta, significa que H es grande y la fase controladora es la fase líquida. A es poco soluble en el líquido. Entonces podemos ver esas dos opciones. ¿Qué más? Acá hemos hablado de coeficientes. Acá hemos ido deduciendo coeficientes globales de transferencia de masa. Pero si yo invierto esas K, es decir, anoto 1 sobre K, ya sea KY o KX, voy a hablar de resistencia global, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Esta es una ecuación que me permite determinar el coeficiente global, ya sea el coeficiente global o individual, dependiendo qué quiero determinar. Y esta ecuación está en función de la constante de Henry, H, ¿no? Entonces, esta es una ecuación cuando la fase controladora es la fase gaseosa. Esta es otra ecuación cuando la fase controladora es la fase líquida. Puedo utilizar indistintamente, pero identificando cuál es la fase controladora. Bueno, en base a esa explicación, entonces, vamos a resolver un problema que creo que les va a aclarar más lo que les he explicado en teoría. Dice el problema: en una etapa de un proceso de separación, se ponen en contacto una disolución del componente A en agua y un gas formado por el mismo componente A y aire, a la misma temperatura. La corriente líquida tiene una composición X sub A igual a 0.2 y la del gas Y sub A igual a 0.6. Solo se transfiere entre fases el componente A. La relación de equilibrio de este sistema está dado por la siguiente ecuación: Y sub A igual a 0.4 X sub A. ¿Qué me pide? Me dice, demuestre gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. Y en el inciso B me pide calcular el flujo molar del gas al líquido. Ya, esas son las dos preguntas. ¿Qué datos adicionales me da? Me da la presión, que es una atmósfera, la temperatura, que es 68 grados Celsius, y me da K sub Y, 0,205 moles sobre hora metro cuadrado. Me da este coeficiente. ¿Qué voy a identificar? Tengo que identificar quién es A, quién es B y quién es C. A, dijimos desde el inicio de este último tema, que es el soluto. En la fase líquida, a la fase líquida le vamos a llamar B, que en este caso es el agua. Y la fase gaseosa le vamos a llamar C, que en este caso es el aire. Tengo ya esa mi identificación. ¿Qué más me da el problema? Me da esta ecuación, que Y sub A es igual a 0.4 de X sub A, que no es más que la ley de Henry. Ley de Henry. Si yo quiero comparar con la deducción que hicimos hace rato, es la ley de Henry. ¿Qué datos más me da? Me da Y sub A, la fracción molar de A en la fase gaseosa, 0.6, que lo he ubicado ya acá en mi gráfico. Y X sub A, la fracción molar de A en la fase líquida, que lo he ubicado acá en mi gráfico. Me da la presión, una atmósfera, la temperatura 68 grados Celsius y K sub Y, 0,205 moles de A sobre hora metro cuadrado.
Entonces, me está pidiendo que demuestre gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Cuál es el procedimiento en este caso cuando trabajo entre dos fases? Tomo los datos, hago mi esquema, mi perfil de concentración, en otras palabras, ¿qué es esto? Estoy identificando la fase gaseosa a este lado, la fase líquida y la interfaz. Acá tengo entonces mi soluto A más el aire, que es C. Y acá tengo A, el soluto A más el agua, que estoy simbolizando con la letra B. Las concentraciones iniciales. En la fase gaseosa 0.6 y en la fase líquida 0.2. Entonces, ¿qué está pasando? Como acá la concentración es mayor, la transferencia va a ser en este sentido, que sería lo que hemos denominado absorción. Absorción. Este es mi primer esquema que hago, pero todavía no he podido o no he demostrado si el sistema se encuentra en equilibrio. Para eso voy a hacer lo siguiente. Ahora esto, observa. ¿Qué es lo que he hecho acá? Esta gráfica, este es mi eje para X sub A y este es mi eje para Y sub A. Esto lo he hecho en GeoGebra. ¿Ya? ¿Con qué he graficado? Con esta ecuación. Con esta. Es la ecuación de una línea recta. Entonces, he elaborado mi tabla de valores. Me he dado dos valores. Para X sub A, 0 y 1. Lo único que hay que tomar en cuenta acá, que estamos hablando de fracciones molares, no me puedo dar cualquier valor. Máximo va a ser el valor 1 que me dé, ¿no? Entonces, en base a eso calculo. Si X sub A vale 0, Y sub A va a ser 0 también. Si X sub A vale 1, Y sub A va a ser 0.4. Ya tengo mi tabla de valores. Estoy con esto. Entonces, trazo mi plano cartesiano y elaboro o grafico la recta. Esta es la línea de equilibrio. Esta recta es la línea de equilibrio. Línea de equilibrio. ¿Cuáles eran mis datos iniciales? Acá lo pusimos en este gráfico. 0.6 en Y sub A y X sub A 0.2. Ahora ubicaremos en este plano cartesiano. X sub A 0.2. Y sub A 0.6. Este es mi punto inicial. Acá estoy. Como estoy ahí, para trasladarme a la línea de equilibrio va a haber transferencia de masa. Entonces, N sub A va a ser en este sentido. Ya tengo graficado, pero todavía no he respondido. Me está diciendo que demuestre gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. Si yo observo acá mi gráfica y he dicho que esta es la línea de equilibrio, estas son mis concentraciones iniciales. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que mi sistema inicialmente no se encuentra en equilibrio. Esta es la respuesta. Decimos entonces, el sistema no se encuentra en equilibrio porque el punto inicial se encuentra por encima de la línea de equilibrio, que es esta, por lo que habrá transferencia de masa en este sentido. Listo. Esta es la respuesta al inciso A. Para responder al inciso A, fíjense qué hemos hecho. Hemos hecho la gráfica de nuestra ecuación que nos da el problema. Ubicamos como la línea de equilibrio y también ubicamos nuestro punto inicial. Y de ahí deducimos si este sistema está o no en equilibrio. Con eso respondemos al inciso A. Este cálculo lo voy a hacer, aunque no me pide el inciso A, pero voy a necesitar para el inciso B. Voy a calcular Y sub A asterisco, es decir, la fracción molar equivalente o hipotética de A en la fase gaseosa. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Me voy a apoyar en la ecuación que me da, que es la ley de Henry, les dije. Y sub A igual a 0.4 de X sub A. ¿Cómo calculo el Y sub A asterisco? En otras palabras, voy a reemplazar el valor de X sub A, que es 0.2, y de esa forma voy a poder hallar el Y sub A asterisco. Hago eso. Y sub A asterisco va a ser igual a 0.4 por 0.2. Esto es igual a 0.08. Ahora, si yo me traslado a mi gráfica, este Y sub A asterisco está ubicado acá. Es decir, este es mi punto ahora sobre la línea de equilibrio. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Tiene de coordenadas 0.2, 0.2 y 0.08. Esas coordenadas tiene este punto. Con X sub A y su Y sub A equivalente. Ya tengo este dato. Ahora sí me voy al inciso B.
En el inciso B me pide calcular el flujo molar del gas al líquido. Voy a hacer consideraciones. Solo se transfiere el componente A. Eso me dice el problema. Solo se está transfiriendo el componente A. ¿Cuántas opciones tengo para analizar? Tengo dos opciones según nuestras ecuaciones que hemos ido deduciendo. Una es difusión de A través de B en reposo y la otra es contradifusión equimolar. Acá no me dice nada, pero yo fíjense, por simplicidad voy a considerar que se trata de la contradifusión equimolar, ¿no? Entonces decimos, como no hay ninguna información, si es difusión de A través de B en reposo o contradifusión equimolar, por comodidad yo voy a decir que se trata de contradifusión equimolar. Y como se trata de ese tipo de transferencia, utilizo esta ecuación, que K sub N sub A es igual a K sub Y sub A menos Y sub A asterisco. ¿Qué me falta acá para determinar el flujo molar total de A? Nada, porque ya tengo mi coeficiente K sub Y, que es un dato del problema, y ya hemos determinado el Y sub A asterisco, que les decía que lo íbamos a necesitar para responder al inciso B. Reemplazamos nuestros datos. K sub Y 0,205 moles de A sobre hora metro cuadrado. La fracción molar de A, Y sub A era 0,6, la inicial, este valor, menos el Y sub A asterisco, 0,08. Con eso, entonces, nuestro flujo molar total de A es igual a 0,1066 moles de A sobre hora metro cuadrado. Y está respondido este inciso B. ¿Tienen alguna consulta? Algo que no se haya entendido. Ya, voy a dejar de grabar.